Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad también, porque es una labor social extraordinaria formar jóvenes en alto riesgo en la sociedad. Gente que puede ir al crimen, que es un vivero para el crimen. Los salesianos de la Iglesia Católica cuidan de esa formación para hacer esos jóvenes buenos ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy hemos conocido de la triste desaparición física, porque su nombre va a quedar, ecos de su nombre van a quedar siempre flotando. Don Álvaro Albero, hijo, Alvarito Albero. Alvarito ha fallecido hoy. Venía arrastrando una serie de problemas con la salud, ya un poco precaria. No sé si era un problema de cáncer de pulmón, algo así, pero es una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Y hay órganos que te afectan que son difíciles, parece, de superar la enfermedad. Pero Alvarito, una figura que se hizo icónica en la radio,
pero también estuvo en la televisión. Yo recuerdo que fui a muchos programas de Alvarito Albelo en televisión, en el canal 41 de la iglesia. Y él me invitaba muchas veces a esos programas de él. Y hablábamos del sector agropecuario principalmente. Siempre me dispensó una buena amistad. Me lo manifestaba, incluso me decía: mira, Manuel Fermín, de la poca gente que yo leo, eres tú. De lo que uno escribe como artículos de periódico y cosas de eso. Pero muchísimas inquietudes de uno, y Alvarito siempre muy cortés. Y la verdad que el Alvarito de la Z, señores, cuando uno oía ese trueno, como dicen, ese trueno y esas expresiones tan soeces y tan destempladas muchas veces, que decía uno, pero es que este no es un lenguaje de albañal, es un lenguaje letrinesco, decía uno, porque es que eran demasiado fuertes las expresiones, sin guardar ningún respeto por las normas más elementales, como se dice, pero su cultura enciclopédica, esa es la verdad. Fue un hombre que pudo haber hecho un aporte extraordinario a las comunicaciones radiales y televisivas, porque con esos conocimientos tan amplios de Alvarito, la verdad que él entonces usó toda esa sabiduría, toda esa experiencia, todo ese cúmulo de datos en la cabeza. Entonces lo mezcló con esos comentarios políticos y además esas vulgaridades, y la verdad que entonces perdió, por una parte perdió audiencia, ganaba por otra, porque es la mayoría del pueblo y la gente le gustan esas expresiones, muchas veces la gente de menos nivel educativo y qué sé yo, como que se hicieron como normales esas expresiones, esas vulgaridades, se hicieron como normales y la gente la oía y como que seguía y como nada. Pero fue un alma buena, porque Alvarito era un hombre sano. En el periódico, recuerdo en el Nacional también, porque él trabajó mucho tiempo en el Nacional, pero era un hombre tan amable y tan abordable y conversador y todo. Alvarito fue una persona de excelentes cualidades humanas. Esa es la pura verdad. Lamentamos su muerte y que Dios acoja a Alvarito Albelo, que fue un dominicano completo, porque eso sí es verdad que fue un dominicano completo. Independientemente de sus expresiones y sus opiniones, que uno no necesariamente tenía que compartirlas, pero fue un hombre de frente, no escondía nada, porque que lo decía todo con esa franqueza y esa también impublicables expresiones que usaba a veces. Que en paz descanse Alvarito Albelo, que fue una buena persona. Y la verdad que esa emisora, la Z, ha perdido, yo diría, el alma y el estilo de esa radio. Se la dio Alvarito Albelo, por un lado, y Willy Rodríguez, que fue también una figura emblemática de esa emisora, que también una emisora que tuvo un tiempo que ganó un espacio verdaderamente de liderazgo en la radio nacional. La salida de Alvarito, la pérdida de Willy, otros comunicadores que alzaron el vuelo también, pero no hay duda que le bajaron el rating, como dicen, al programa. Que en paz descanse Alvarito Albelo, hijo, excelente periodista, un hombre también, porque que era multifacético,
crítico de arte, crítico de cine, crítico, bueno, comentarista deportivo, comentarista político, de todo. Era una enciclopedia, verdaderamente una enciclopedia, muy culto. Que en paz descanse Alvarito Arbelo. Bueno, entonces vamos a ver qué más cosas tenemos acá. Hoy yo tuve esta coincidencia. En esta semana yo he tenido que referirme muchas veces a la participación de ese prócer dominicano, don Emiliano Tejera. Porque lo cité como el hombre que preparó las memorias con las que fuimos a representar el diferendo que hubo entre los haitianos, uno de tantos, con respecto a aquel tratado que se firmara en 1874, que también participó don Emiliano en esa redacción de ese tratado de amistad, navegación, frontera, etcétera, entre la República de Haití y la República Dominicana. Don Emiliano, yo dije aquí que fue escogido por Heró para que representara el país ante el árbitro egregio, León XIII, en el Vaticano. Y él elaboró esas memorias, que eso es una verdadera joya del derecho dominicano, don Emiliano Tejera, o del derecho internacional, no sé cómo llamarle, pues yo no soy especialista en eso. Pero esto fue un trabajo, ese hombre explicando el derecho que teníamos los dominicanos sobre los terrenos que tenía en ocupación, de hecho, la República de Haití, que mediante el uti possidetis, como él ha dicho muchas veces, don Emiliano entonces fue como jefe de la delegación dominicana. Pero hoy, vivo en el periódico Hoy, en esa sección Hoy en la Historia, que aparece don Emiliano, que nace un día como hoy. Emiliano Tejera Penson fue un farmacéutico, escritor político y pensador dominicano. Nació en Santo Domingo el 21 de septiembre del año 1841. Fue uno de los negociadores del Tratado de Paz con Haití en 1874 y 1883. Así como representante ante la Santa Sede en la solución al problema fronterizo en 1896. Además, suscribió junto a Federico Velázquez la Convención de 1907 sobre la deuda externa. Es autor de varias obras de carácter histórico. Murió en Santo Domingo el 9 de enero de 1923. Yo me he referido muchas veces a don Emiliano aquí y a esa convención del 7 cuando he tenido que hablar de la deuda, de los traumas que ha tenido que pasar este país, y nosotros diciéndole a los políticos que nos gobiernan, bisoños la mayoría, lean de Harmon a Trujillo, de don César Herrera Cabral, todo ese problema de la deuda, los problemas que le ocasionó, costosísimas consecuencias para el país, todo ese ultraje y todo ese robo de prestamistas criollos y prestamistas extranjeros para el país. Y don Emiliano trabajó esa convención del 7, que fue aquella vez ya que Estados Unidos se quedó, que el gobierno de los Estados Unidos se involucró en esa deuda, consolidando toda esa deuda europea con la República Dominicana y todo, y se consolidó como deuda con banqueros norteamericanos. Y el gobierno norteamericano intervino, entonces él y Federico Velázquez, gente con mucho talento, prepararon esa convención. Moncácer era el presidente del país, precisamente para que el país organizara su deuda. Cité el caso aquí cuando Moncácer también redujo la deuda a un 50% y afectó
a los grupos dominicanos, como el grupo Los Bichini y otros grupos que eran prestamistas del Estado Dominicano y principalmente en los tiempos de Oro. Y eso no le gustó a la gente que le afectaron sus intereses. Pero don Emiliano trabajó eso. Y fíjense cómo es la vida, siguiendo uno con esos casos. Luis Tejera Bonetti, hijo de don Emiliano, el general Luis Tejera Bonetti, es el hombre, un hombre que era un tipo organizado y serio y era un elemento, bueno, hijo de don Emiliano, todo un hombre de Estado como don Emiliano, un hombre de relaciones extraordinarias en el país y de respeto, un hombre que todos lo respetaron aquí, gobernantes y gobernados. Entonces, su hijo, el general Luis Tejera Bonetti, era un hombre muy valiente, era un líder juvenil en este país. Un hombre con 20 y pico de años, joven, y entonces fue muy valiente y era el hombre como que quería el pueblo joven en ese momento, como buscando un cambio, como se dice. El hombre no enfrentó aspiraciones contra Cáceres, es decir, que prácticamente colaboró para que Ramón Cáceres fuera presidente, se estableciera en la presidencia de la República. Pero las pasiones y las envidias y las desilusiones, el hombre parece que pensó que Cáceres lo había como dejado, lo había abandonado, como que era mal agradecido, que Cáceres, los favores que le había hecho a Cáceres político, Cáceres no lo quiso como, qué sé yo, como devolverlo. Y eso fue creando ese resentimiento en ese señor, entonces se sintió como acosado también por el régimen, la Guardia de Mon no era fácil, los Victoria, Alfredo Victoria, que era el jefe de la Guardia de Mon, una guardia eficientísima. Pero eso parece que metió ese hombre en esa conspiración, un hombre con una nobleza extraordinaria, el Luis Tejera. Participó en esa conspiración. Parece, dicen que no era la intención matar a Mon, sino secuestrarlo para quitarlo del cargo, del poder, un golpe de Estado. Pero terminó la cosa en una balacera. Cáceres iba también con su edecán militar también al lado. El general, ¿cómo era que se llamaba? Apellido Pérez, creo. Pero eso tuvo un desenlace terrible. Mataron a Mon, Luis Tejera quedó herido, pero no pudo cruzar el río Jaina con los complotados, lo dejaron a orilla del río, por ahí parece escondido el hombre, la Guardia de Mon, Alfredo Victoria lo apresó y lo fusilaron. Aquí yo creo que fue la Fortaleza Osama, fusilaron a Luis Tejera Bonetti. Que hay la expresión, parece que a él porque él salió herido de ese combate. Lo hirieron en una pierna y parece que se desangró y ya estaba en condiciones muy precarias, pero parece que lo torturaron porque su padre, don Emiliano Tejera, se atribuye que él dijo, bien muerto, pero mal matado. Dios mío, cuántas cosas han pasado en este país tan pequeño, tan emblemático como es la República Dominicana, en el Caribe, en este Caribe, frontera imperial, como escribió brillantemente don Juan Bosch. Bueno, a mí voy a decir, me dolió, me ha dolido, mejor dicho, leer una noticia que a uno como dominicano no le es agradable. Las exportaciones caen 345 millones de dólares en lo que va del año, con respecto al año anterior. Y eso es una noticia que desalienta, porque cuando debiéramos ir hacia adelante, parece que vamos hacia atrás. Pero eso es posible, porque todos los países
usted puede presentar números positivos o números negativos en asuntos de exportaciones, porque los climas, las plagas, por ejemplo, en los productos de origen agropecuario, pueden tener descenso, por ejemplo, el azúcar, fíjate que aquí hemos dicho, hubo un descenso de más de 100.000 toneladas de azúcar por asunto de la sequía. Es decir, hay muchísimas cosas que se presentan y pueden inducir a que las exportaciones caigan. Pero ¿por qué me preocupa eso? Porque veo la contradicción en estos países, en mi país, mejor dicho, porque la autoridad que manejan estas cosas no tienen el criterio, la bisoñez o la ignorancia. Fíjense lo difícil que es conseguir los nichos de mercado para exportar. Entonces, cuando se caen las exportaciones, el país recibe la noticia de que sus autoridades nacionales prohíben exportar. Entonces, eso es una contradicción. No podemos exportar arroz porque es un peligro porque nos quedamos sin arroz. No podemos exportar plátano porque nos quedamos sin plátano. O los precios suben. Señores, después que usted consigue un nicho de mercado, usted no puede soltar ese nicho de mercado porque eso da mucha brega. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, cuando cerramos nichos de mercado, como digo yo, eso es una absurdidad. El país conquista un mercado, por ejemplo, ese mercado de Puerto Rico. Ustedes saben lo difícil que es establecer un mercado, por ejemplo, de exportación, como el caso del plátano, que es un mercado que tiene competidores, Costa Rica, Ecuador, todos esos países, pero nosotros tenemos una ventaja geográfica que estamos a minutos de Puerto Rico. Tenemos ventaja sobre Costa Rica, o tenemos ventaja, por ejemplo, sobre Ecuador, Honduras, etcétera, porque esos países están distantes de Puerto Rico.
Nosotros tenemos a Puerto Rico prácticamente a tiro de un bergantín, como dice. Entonces, cerramos. ¿Qué hacemos? Perdemos la confianza del comprador. Dice República Dominicana es un país que no se le puede establecer un contrato de compra porque de un momento a otro te suspenden y se cae. Entonces no hay continuidad, no hay fiabilidad. Igualmente cuando vimos el caso del arroz con respecto a Haití. Un absurdo también. Entonces pasan esas cosas, pero ¿qué algunos tienen que ponerse a hacer los funcionarios que están al frente del Ministerio de Agricultura, por ejemplo? Pónganse a trabajar, a producir. Porque lo que baja los precios, yo le he dicho 1000 veces aquí, es la abundancia, es lo que baja los precios en agricultura. Pero el presidente está feliz con sus ineptos funcionarios. Increíble, pero cierto. Esa es la verdad. Ahora, con el que yo sé que está contento es con Samuel, Samuel Pereira. El Banco de Reservas ha tenido una buena participación diríamos, en su desarrollo internacional de las operaciones del banco. Se abrió una oficina en Madrid y ahora se apertura una oficina del banco en Nueva York, y no hay duda que eso es una contribución para que la diáspora dominicana pueda realizar operaciones bancarias a través de esa oficina, la asesoría y todo eso, la asistencia del personal del banco, porque hay muchas inversiones que se canalizan por esa vía, la adquisición de propiedades, de inmuebles, etcétera. Aquí no sé cuáles son las facilidades que va a brindar esa oficina, pero hay que saludar ese gesto del Banco de Reserva de ampliar sus servicios hacia la diáspora, principalmente en Estados Unidos. Nueva York viene siendo una ciudad, yo creo que Estados Unidos no nos manda embajadores aquí, porque ¿será que ellos asumen que nosotros somos una especie de Estado adherido a los Estados Unidos? No un Estado asociado como Puerto Rico, sino un Estado adherido ahí, porque tenemos la ciudad más grande, que es Nueva York, es un barrio de la República Dominicana, una ciudad grande que acoge quizá la mayor cantidad de pobladores de la República Dominicana concentrados en un área. Y digo yo, tal vez los estadounidenses no nos valoran, no valoran como república, como Estado independiente, sino como un Estado adherido, repito. Pero hay que saludar ese esfuerzo del Banco de Reservas. Que incluso vi el caso de Blinken. Esas son las contradicciones que uno no entiende de Estados Unidos. El señor Anthony Blinken, que es muy... Ayer decía yo precisamente que ese señor debía tener, para los años que yo me refería ayer, del juicio a Salvador Blanco y del juez Severino, el juez Juan María Severino, que es su nombre, si eran sus dos nombres, que en paz descanse el juez Severino, un hombre honrado de este país, y honesto y honrado, las dos. Y decía yo que ese señor Blinken era un joven, tal vez de 30 y pico de años para la época, y tenía 36. En el 87 tenía, porque se ve relativamente joven, hombre, de 61 años que tiene el canciller norteamericano. Pero bien, hoy ante un foro, parece que se preparó ahí en Nueva York, con la encargada de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, la USAID, la señora Powell, creo que es apellido Powell, y hacen una invitación para que los inversionistas escojan a República Dominicana, que vengan a invertir a República Dominicana, que es un buen ambiente de inversión extranjera, cosa que saludamos, excelente. Y hay varios países que están en ese ambiente democrático, porque es un país
el nuestro, que tiene una democracia estable, fuerte ya, consolidada, madura, y que eso es una garantía para un buen inversionista extranjero, el Estado de Derecho, los métodos anticorrupción. Es decir, que hay un ambiente adecuado para la inversión extranjera. Muy bien, y saludamos esas sugerencias norteamericanas. Pero lo que uno no entiende, entonces, ¿por qué no certifican a cada rato? Le dicen a sus ciudadanos, mire, no vayan a Santo Domingo, que eso es un peligro. Y entonces, que ahí no se puede ni siquiera salir a una calle, porque ustedes lo matan o lo atracan. Que ahí no se respetan los derechos humanos. Que ese es un país donde son racistas. Oigan bien. Que es el país que más trafica droga, el puente mayor de droga de toda el área. Junto a China son los dos más grandes exportadores de droga hacia los Estados Unidos. Esas son las consideraciones que a veces tienen y entonces uno no entiende cómo es Estados Unidos. Se muere un turista en un hotel y de una vez ponen nos ponen en lista negra. No vayan por ahí. ¿Y a dónde que vamos entonces? Entonces, estos son como unas contradicciones que hay en Estados Unidos. Vamos a ver qué va a pasar. El presidente Abinader ha hecho una presentación que me parece interesante. Presentar la candidatura de República Dominicana como miembro del Consejo de los Derechos Humanos, el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, de Naciones Unidas. No sé, porque eso, primero tenemos a Volker Türk ahí, que ese señor es enemigo de la República Dominicana, el de ACNUR. Ese que andaba buscando que la ley de trata y que le permitieran a los refugiados haitianos que se quedaran aquí. Miren cómo es que salen en masa, que precisamente esta imagen del Listín Diario, ¿de qué día? Es del martes. Esa es la portada del Listín del martes. Porque así es que se reparte, así es que debiéramos repatriar, presidente Abinader. Así es que deben salir, no en camioncitos, 3, 4, 10, que usted no sabe si lo devuelven o no, si van sin 5 pesos, pero si llevan dinero se quedan. Esas son las denuncias que se han hecho. Ahora, esta crisis de los haitianos, que han entendido que el país parece que no es acogedor para ellos, se están yendo libremente, pero hay que ver, señores, masivamente la cantidad de haitianos que hay en este país. Fíjense la masa de gente que sale. Usted no se puede imaginar que este país esté lleno de haitianos, pues estamos llenos de haitianos, porque no estábamos descaminados, lo que hemos dicho aquí, que habría 2 o 3 millones de haitianos vaciados en República Dominicana. ¿Y quién lo vació aquí? Relaciones Exteriores y el gobierno y el ejército de la República Dominicana, que es el que tiene que cuidar la casa y no la cuida, la puerta de entrada a la casa. Entonces el país, fíjense cómo es que, miren cómo es que salen los haitianos, en forma masiva. Salen esa gente, están saliendo del país. Repito, así es que tienen que hacerse las repatriaciones para poder, diríamos, para poder descongestionar el país de la haitianización, de esa nación haitiana montada aquí. Bueno, nosotros, el presidente está presentando la candidatura y República Dominicana, imagínense las acusaciones que nos hacen a nosotros de irrespetar los derechos humanos de los haitianos, ese Volker Türk. Resulta que nosotros, como país, estamos pidiendo ser parte del Consejo de los Derechos Humanos. Vi que el presidente Abinader ha hecho la propuesta. Ojalá empujen y caminen y seamos miembros de ese consejo que para mí, para Manuel Fermín, no vale un peso. Porque ese consejo ha escogido 5 veces como miembro de ese consejo a Cuba, un violador consuetudinario de los recursos humanos, de los derechos humanos, perdón, con verdaderas mazmorras, cárceles, cantándole 25 años a gente por asuntos de ideas, por no estar de acuerdo con expresar su desacuerdo con la revolución. Fidel Castro le cantaba 20 años.
25 años o lo fusilaban y todavía fusilan, con tribunales sumarísimos, los juicios, mejor dicho, sumarísimos, tribunales con militares dirigiendo los juicios, imagínense usted. Y Cuba ha sido elegida 5 veces como miembro del Consejo de Respeto del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Para qué sirve eso? Por eso es que a mí esos organismos de Naciones Unidas me dan un pito. Pero son una realidad, están ahí. Esa es la verdad. Ojalá el país tenga éxito. Y saludamos que el presidente haya hecho el esfuerzo y presentara la candidatura de República Dominicana. Pero repito, fíjense bien, abrir espacio de primera fila, asientos de primera fila a un régimen de oprobio, un régimen perseguidor, torturador, apresador, palero, que tiene de todo, un régimen que tiene un sistema de seguridad de Estado que no se mueve una hoja. Usted no puede opinar porque le caen a garrotazos. Las damas de blanco, maltratadas, apresadas. El señor Payá, o Payé, no me acuerdo, asesinado, haciéndolo al mejor estilo del trujillismo, haciendo aparentar un accidente de tránsito, y es un accidente provocado donde perdió la vida Payá, ese señor de los derechos, que luchaba por el respeto, por la libertad en Cuba. Entonces ese régimen de oprobio, ese régimen de esa dictadura vulgar del castrato, asientos de primera fila en el alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas. Eso es una vergüenza, verdaderamente una vergüenza. Bueno. Ay, Dios mío. Volker Turk. Yo voy a poner hoy, recibimos la noticia desde ayer del episcopado dominicano. La Iglesia Católica Dominicana habló sobre la crisis que hay actualmente en la frontera por el asunto del canal. Están construyendo los haitianos. La iglesia habla del diálogo, del mejor entendimiento entre las partes. De la iglesia, eso es lo que se tiene que esperar, porque la iglesia no puede estimular que se imponga la fuerza o el músculo. Bien, por la iglesia es comprensible. Si somos los civiles, los laicos, como dicen entonces se interpretan como políticos. Entonces, como quiera, pero en este asunto la opinión es independiente, cada quien, y hay que respetar. Se expresan uno a favor del músculo, otro a favor de la razón, del juicio, del recto juicio, de la razón y de la palabra, hablada o escrita. Pero la iglesia manda al diálogo en esta crisis, con un Estado fallido en Haití. Sabemos eso. Vamos a la pausa y vamos a seguir con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad.
para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Decía yo, en toda la semana y la semana anterior, me inscribí temprano en que el país no debía irse a ese aspaviento y a todo ese aparataje militar y todas esas cosas que aunque estuviera reforzada la vigilancia, pero que no había que andar sacando pecho y músculo y cosas y que qué sé yo, y todas esas cosas que yo entendía que era mejor ir al arbitraje. He citado del arbitraje, todo ese caso de don Emiliano, en la era de Lili, de los tiempos de Heroy, y bueno. Y hasta, señores, hasta Enriquillo, hasta el Carlos I, oigan, que hablar de Carlos I, el emperador Carlos I, Carlos V de Alemania, creo, y Carlos I de España. Oigan, eso era Dios, eso era un Dios. Y ese señor se vio precisado a tener que negociar con Enriquillo. No, espérate, ¿qué es lo que está pasando en la isla española? No, por ahí, mire, emperador, ahí se ha alzado a la montaña con 200, 300, 400 de la gente de el indio Enriquillo, o don Enrique, un indígena que se educó y lo preparamos como español, pero el hombre se nos ha revelado. ¿Y qué es lo que? No, por eso no tiene un rebusque, si eso se extiende por todas las áreas conquistadas y colonizadas por España. Se va más a la de Villadiego, como dicen. No, por eso hay que andarle a tiempo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Negociar con ese hombre. Mira, dile al capitán Barrio Nuevo que hable con ese hombre y busquen un acuerdo, que yo le voy a dar una garantía. Y le dio la garantía Carlos, señores, Carlos V. Hay que ver lo que era Carlos V o Carlos I. Porque estamos hablando de un Dios. Es Dios que ha negociado con Enriquillo la paz del Baboruco. Dios mío. Entonces yo entendía que, bueno, o entiendo, mejor dicho, que el gobierno debió tomar esa ruta. El gobierno tomó la otra ruta. Ha cerrado todo bien y ok, ya conocemos todo lo que está pasando. Ahora vimos que también se está abriendo, la aduana se está rehabilitando, el nuevo canal. Ese canal alimentaría la parte de los agricultores que serían afectados por lo que está haciendo Haití. Ahora estamos haciendo lo mismo que Haití. Estamos violando también los acuerdos, pero bien. Son medidas de presión. Ahora,
ese documento que preparó la Cancillería, señor, esta carta que le envió la Cancillería a ese señor Claude Joseph, cuando era canciller de Haití, eso es una joya de documento. Es decir, si el país hubiera llevado esto a arbitraje, van a la OEA o a las Naciones Unidas, miren, nosotros queremos un diferendo con Haití. Miren, esta carta nosotros se la hemos hecho al gobierno de Haití. Y vamos a leer esta carta, mire, aquí está todo. Haití ha arrancado un proyecto sin papeles, sin datos técnicos. Nosotros le hemos exigido datos técnicos, no lo pueden presentar. Nosotros le hemos señalado los peligros incluso que esto tiene ambientales y los peligros de inundaciones y todo eso. Y el agua no alcanza para hacer lo que ellos están haciendo y tenemos que llegar a un acuerdo para ponernos de acuerdo, para poder distribuir esto como lo hemos hecho en otras veces y tenemos tratado y todo, es decir, ir a arbitraje, porque es que el Estado tiene todo. Pero aquí hay un párrafo que me dice a mí que el gobierno politizó este caso. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Es por esto que reitero, dice el canciller Roberto Álvarez al señor José en ese tiempo. Es por esto que reitero de la manera más enfática posible la posición del gobierno dominicano de que el gobierno haitiano debe detener inmediatamente la construcción del canal y abrir un diálogo con nuestro gobierno. Este diálogo tendría el objeto de explorar otras opciones para la generación de aprovechamiento de recursos hídricos alternativos que brinden un beneficio para la población de ambos estados. Señores, el gobierno lo que hizo fue, bueno, miren, ustedes tienen que traernos los datos. No lo traen, no lo presentan. Claude Joseph un problema, muchísimo problema político con ese Haití. Se va a agitar el canal. El gobierno dominicano, en vez de seguir diciendo que quiere el diálogo, se fue a exhibirlo, a buscar el patriotismo. Por eso son las sospechas que hay con el gobierno también, con el caso de la militarización y el cierre total y esta alarde de patriota y cosas de eso. Eso no es bueno. Entonces el gobierno estaba dispuesto al diálogo. Confirmado aquí en este documento, excelente documento, con toda la información necesaria. El gobierno, la Cancillería, preparó todos los datos necesarios para discutir con cualquier árbitro. Se podía discutir el caso de ese canal, de la construcción ilegal de ese canal. Pero el gobierno entonces no fue al árbitro, que yo he dicho, Lilis, fue al árbitro egregio. ¿Por qué el gobierno no le dijo, miren a los haitianos, en vista de que ustedes no tienen gobierno, Estado ahí, y nosotros no queremos que ustedes se conviertan en víctimas? Vamos a llevar este caso a las Naciones Unidas o a la OEA, que fijen ellos las determinaciones finales de este caso. Que lo que digan ellos, eso es lo que diga el árbitro imparcial, lo acogemos los dominicanos, porque aquí está todo vaciado. Es un documento excelente que preparó la Cancillería y el gobierno. Es la verdad. Todos los datos están ahí para una buena discusión. De un momento a otro viene la fuerza. Ahí está. Cierre todo. Entonces ahora un país, como yo dije, que ha bajado 345 millones de dólares las importaciones, las exportaciones. Ahora cerramos un canal de exportación también. Es decir, es que yo no creo que estamos actuando bien. Hace 3 años que Manuel Fermín, que soy agrónomo, yo no soy diplomático, siempre he mantenido la creencia de que hay que salir por el mundo a explicarlo por qué nosotros somos los buenos y Haití no nos quiere reconocer a nosotros como los buenos, sino que somos los malos. No le hacen caso a uno. Presidente, mire, usted tiene ahí el video de CDN, presente eso de las parturientas. Nadie hace caso. Mire, díganle que aquí, este país, le cedió 8,000 kilómetros cuadrados a Haití. No nos hacen caso. Mire, díganle que nosotros le vendemos a Haití y le reconocemos que ellos incluso tienen una presa que se llama Peligre, que está en un río que nace en República Dominicana, corre 100 kilómetros y para el lado de ellos corre 200 más.
Y nosotros lo vemos bien. Y queremos hacer una presa en el río Macasía con el río Altibonito, en las dos bocas, y allí levantar una buena presa para que tengan más agua. Incluso para que exploten el oro, si se quiere. Tenemos todo para decirle, mire, los hospitales, las escuelas, la comida, se la facilitamos, el transporte, el trabajo, lo tienen todo. Y sin embargo siguen diciendo que somos los malos. Bueno, pues el gobierno haitiano acaba de tomar la iniciativa de mía, digo yo, válgala, este autoelogio de mi parte, esta inmodestia de mi parte. Pero, ¿qué ha dicho el gobierno haitiano? Ha elaborado un documento para explicarle a todo el mundo en sus embajadas para que denuncien todas las, vamos a ver cómo fue que ellos le llamaron aquí, todos los actos inamistosos de República Dominicana con respecto a Haití. Un documento lo han elaborado el gobierno de Haití, que dice que no hay gobierno, pero hacen todo lo de un gobierno. Entonces, están haciendo lo que yo estoy sugiriendo hace 3 años. Presidente Abinader, vamos a salir por el mundo a decir que nosotros tenemos actos amistosos con Haití. Ahora salen ellos a decir que nosotros tenemos actos inamistosos con ellos. Pero está bien que lo hagan porque cada quien hace lo que le beneficie. Y ellos interpretan que eso les beneficia, aunque sea mentira. Pero esa es su posición. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tumbar esa posición y decirle al mundo que eso es falso, que la verdad es esa y que es comprobable con visitar el país y ver cómo viven los haitianos. Porque el mundo pensará, fíjense que señor, un hombre como Vargas Llosa, que escribió una novela acabándonos a nosotros, y que ha escrito y nos dijo nazi de todo, y somos tan bárbaros que le entregamos la nacionalidad dominicana y lo acogemos como si fuera una de las grandes figuras nacionales. Oigan cómo es que hemos estado. El mundo no sabe que nosotros somos la loba, como decía yo ayer, que ha amamantado a Haití. No lo sabe el mundo. ¿Qué es lo que el mundo va a saber? Que nosotros somos inamistosos, nos dicen racistas, anti-haitianos, que no queremos saber de la gente negra, que nosotros no queremos saber de los pobres, y que Haití como pobre y negro al fin, pero negro nigérrimo, porque negros somos nosotros también, pero ellos son negros nigérrimos, africanos puros. Entonces eso es un sello de identidad para la victimización del pueblo haitiano. Siempre han usado eso. Pero nosotros no hemos querido decirle al mundo lo bueno que hemos sido con Haití. Ah, no, ellos nos presentan a nosotros como los malos porque además asocian al pueblo dominicano a la matanza de Trujillo ordenada en el 37. Pero eso fue un acto de la era de Trujillo y del trujillato especialmente, no del pueblo dominicano. Eso no fue una obra del pueblo dominicano. Eso fue una obra de la era de Trujillo, de la personalísima decisión del dictador. Porque el pueblo dominicano no se puede poner ahí como el ejecutor de esa matanza, no es verdad. Nosotros no tenemos que cargar con ese pecado. Pues ahí estamos, atrapados, y ahora está el gobierno rogándole, digo yo, a Dios, que Naciones Unidas ande rápido con eso. Pero ¿qué pasa? El viernes que Estados Unidos y Ecuador van a llevar un borrador de resolución para someterlo a ese Consejo de Seguridad. ¿Qué va a hacer ese Consejo? China y Rusia lo van a vetar, seguro. Eso es casi seguro que viene el veto de China. Pero era lo que yo decía ayer, el gobierno, que esté vigilante con China. Vamos a pegarle los cables a China. Asústelo, presidente, dígale que vamos a cesar las relaciones, pida la venida del embajador dominicano. Que China no se está comportando como un amigo de la República Dominicana. Si no quieren ser amigos de Haití, que no lo sean, pero si dejan ellos que florezca el crimen y el desorden se agrande más en Haití, que llegue a perjudicarnos directamente a nosotros, están actuando como enemigos de la República Dominicana, los chinos.
Entonces tenemos que cuidarnos de ellos. ¿Cómo lo hacemos? Apretémoslo por vía de la diplomática a los chinos. Ciérrame la embajada mientras China esté en una posición enemiga de la República Dominicana. Porque es que están actuando como carambola, como se dice, como enemigos jurados del país, por asuntos geoestratégicos o geopolíticos con respecto a Estados Unidos y a Occidente en sentido general. Seguiremos con estos temas, porque estos temas son inevadibles. Quiero, sí, antes de despedirme, recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta en esta semana. Una yola de engaños para el masacre que se pasa a pie. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.